Me llamo Delara Vázquez. Tenía 33 años la mañana en que me senté en una sala de un tribunal y vi a mi madre levantar la mano derecha, jurar decir la verdad y proceder a afirmar que el negocio que yo había construido desde cero durante 6 años le pertenecía legítimamente. Sabía que ese momento iba a llegar desde hacía 4 meses. Me había preparado para ello como me preparo para todo, de manera metódica, sin drama, un documento a la vez. Pero hay una sensación muy particular en sentarte a 3 pies de tu madre en una sala diseñada para disputas y escucharla hablar del trabajo de tu vida en el lenguaje de la propiedad, y ninguna preparación alcanza por completo para describir lo que eso se siente. Mantuve las manos planas sobre la mesa frente a mí y escuché. Antes de contarles lo que el juez preguntó y porque la respuesta de mi madre fue el silencio, déjenme llevarlos de regreso al verdadero inicio. Porque la sala del tribunal es el final de una historia que comenzó en un departamento de una sola habitación, con una laptop de segunda mano y una mesa de cocina. Empecé Delara Creative Studio a los 27 años. 4 clientes, sin inversionistas, sin red de seguridad. Construía identidades de marca para pequeños negocios, cobraba de forma justa, entregaba con precisión y trabajaba todas las horas que existían, y varias que no. Mi compañero de cuarto trabajaba turnos nocturnos, lo que significaba que el departamento era mío de las 7 de la tarde a las 2 de la mañana. Usaba cada una de esas horas. Para el tercer año, ya tenía una oficina real y un equipo pequeño. Para el sexto año, tenía 14 empleados, una cartera de clientes internacionales y una reputación. Había construido todo de la misma manera en que había construido lo demás, con cuidado, sola, sin pedirle a nadie nada que no pudiera devolver. Mi madre había contribuido una sola cosa al negocio. En el primer año, un ciclo lento de facturación se había cruzado con la compra de equipo, y tuve un faltante de $8,000 durante 11 días. Ella me prestó el dinero. Yo lo devolví 32 días después, en su totalidad, con intereses que ella no había pedido, pero que yo calculé con precisión e incluí porque no quería ninguna ambigüedad sobre la naturaleza de la transacción. Tenía la transferencia original. Tenía la confirmación del reembolso. Tenía el mensaje de texto que ella envió la tarde en que se acreditó el pago. Recibido. Gracias, cariño. Muy orgullosa de ti. Lo tenía todo, no porque estuviera anticipando algo, sino porque simplemente así soy, guardar todo. La demanda llegó 4 meses antes de la fecha del juicio, entregada en la dirección de mi estudio un miércoles por la mañana por un notificador judicial que me entregó el sobre con la neutralidad práctica de alguien que hace esto 12 veces al día. La demanda de mi madre afirmaba que los $8,000 constituían una inversión fundacional que le daba derecho al 30% de la propiedad del estudio. Su abogado había construido el argumento en torno a la ausencia de un contrato de préstamo por escrito y la flexibilidad interpretativa de los acuerdos financieros informales entre familia. No había acuerdo escrito porque había sido un puente de 11 días que yo traté exactamente como lo que era, un préstamo de corto plazo entre familiares, totalmente devuelto y con intereses. Contraté al mejor abogado de litigios comerciales disponible. Le di cada documento que tenía. Revisó los registros bancarios, la confirmación del pago, el cálculo de intereses, el mensaje de texto y me miró. Este es un caso muy limpio, dijo. Le dije que guardaba todo. Ella sonrió con la expresión específica de una abogada que acaba de ver cómo su caso se simplifica considerablemente. Los 4 meses entre la demanda y la audiencia fueron los más extraños de mi vida profesional. Continué dirigiendo el estudio. Asistí a presentaciones con clientes, revisiones creativas, entrevistas de contratación, sesiones de planificación trimestral. Hice el trabajo de la misma manera en que siempre lo había hecho, porque el trabajo era mío y nada en el sistema legal cambiaba ese hecho fundamental. Mi madre y yo no hablamos durante esos meses. Intenté una conversación en la primera semana, antes de que los abogados se convirtieran en el medio de comunicación. Le pregunté qué sentía que se le debía. Ella dijo, todo. Dijo, yo te crié. Yo te apoyé. Te di el dinero cuando lo necesitabas. Le dije que el dinero había sido devuelto con intereses en un plazo de 32 días. Ella dijo que el dinero no era lo único. Me quedé con esa frase durante mucho tiempo después de que la llamada terminó, porque no estaba equivocada. No exactamente. Había cosas que ella me había dado que no eran dinero, y yo nunca había sido desagradecida por ellas.
Pero la gratitud y la propiedad son instrumentos completamente distintos, y la ley no los confunde, incluso cuando las familias sí lo hacen. La audiencia fue un martes por la mañana. Me vestí como me visto para reuniones importantes, de forma limpia, sin actuación. Mi abogada y yo llegamos temprano. Mi madre llegó con su abogado 7 minutos después y tomó asiento al otro lado de la sala sin mirarme. El abogado de ella presentó su caso durante 40 minutos. Era hábil, meticuloso y planteó el argumento tan bien como podía plantearse. Contribución fundacional, expectativa razonable de participación accionaria, naturaleza informal de las inversiones familiares. Construyó la mejor versión posible del caso, y aún así estaba basada en una estructura que mis documentos estaban a punto de desmontar por completo. Mi abogada presentó nuestra respuesta en 22 minutos. La transferencia original, el reembolso a los 32 días, la documentación del pago de intereses, el mensaje de texto recibido la tarde en que se acreditó la devolución. 6 años de silencio total, sin solicitudes de participación, sin discusiones de propiedad, sin expectativas de dividendos, sin ningún tipo de documentación que sugiriera que la transacción hubiera sido algo distinto a un préstamo que fue completamente pagado. El registro era limpio porque el registro era verdadero. Entonces el juez miró a mi madre en el estrado. Tenía 61 años y se había vestido con cuidado para esa mañana, manteniendo la compostura de alguien que ha sostenido una convicción durante 4 meses sin encontrar razones suficientes para cuestionarla. El juez la observó durante un largo momento sin prisa. Luego hizo su pregunta. En los 6 años desde que se fundó este negocio, dijo, ¿alguna vez solicitó documentación de participación, una parte de propiedad, pagos de dividendos o cualquier forma de retorno sobre lo que usted está caracterizando como una inversión? Mi madre abrió la boca. No salió nada. El silencio fue lo suficientemente largo como para que la taquígrafa levantara la vista de su teclado. No, dijo finalmente mi madre. Su voz era más pequeña de lo que yo la había escuchado jamás, pero asumí que el juez hizo una sola anotación. No hizo una pregunta de seguimiento. Ya tenía la respuesta que el expediente había mostrado y que la testigo acababa de confirmar. 17 minutos después, se dictó la sentencia. La demanda fue desestimada por completo. El estudio era mío, como todos los documentos, todos los registros bancarios, todos los mensajes de texto y todos los pagos de intereses habían confirmado desde el inicio. Le di las gracias a mi abogada en el pasillo. Manejé de regreso al estudio. Me senté en mi escritorio en ese silencio que llega después de algo que ha estado pendiente por mucho tiempo y por fin se resuelve. Luego abrí mi computadora y volví al trabajo. El estudio era mío. Siempre lo había sido. Lo había construido durante 6 años y una mañana de martes había demostrado lo que ya sabía.